Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del concurso literario Cuentos bajo la luz. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto de Investigación en Óptica Miro, que cuenta con financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. Y bueno, el objetivo de este concurso es invitarlos a reflexionar sobre cómo la luz está presente en nuestro día a día. Para este lanzamiento, hoy nos acompañan dos destacados representantes del mundo de la ciencia. Por un lado, tenemos a Gabriel León, quien es doctor en Biología Celular Molecular y un reconocido divulgador de las ciencias que muy posiblemente todas y todos ustedes ya conocen a través de los libros y del programa La Ciencia Pop. Bienvenido, Gabriel.
Hola Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy en este lanzamiento tan interesante. Gracias por la invitación. Sí, no, genial tenerte con nosotros. Y bueno, Encantado. además de Gabriel, estamos junto a Carla Herman. Ella es una joven y destacada científica que se ha abierto paso en el área de la física, que es una carrera en la cual hay pocas mujeres. Sobre Carla podemos contarles que en el año 2017 ganó el premio L'Oreal for Women in Science. Además tiene 2 doctorados. En Chile ella se doctoró en física teórica en la Universidad de Concepción y en Francia hizo un doctorado en óptica cuántica experimental en la Universidad de la Sorbonne. Bienvenida, Carla, muchas gracias por acompañarnos. Hola Paulina, hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionaba al inicio, estamos reunidos para invitarlos a participar del concurso Cuentos bajo la luz. Y a lo largo de esta transmisión, la idea y lo que queremos hacer es darles ideas para que se inspiren. Además, les iremos dando información para que conozcan las categorías, los premios de este concurso, que es organizado por el Instituto Milenio Miro, y en el cual también nos están acompañando y apoyando las siguientes instituciones a las cuales quiero mencionar. Estamos junto al Par Explora RM Norte, Par Explora RM Sur Oriente, Par Explora RM Sur Poniente, Par Explora O'Higgins y Explora Bio Bio. Muchas gracias también por acompañarnos en esta transmisión en vivo y a todas y a todos, por supuesto, quienes nos están acompañando en este momento. Queremos también decirle a quienes nos están viendo que si desean dejar comentarios o preguntas para nuestros invitados, pueden ir anotando sus preguntas en el chat y nosotros hacia el final de esta conversación vamos a ir incorporando también sus preguntas porque también es interesante tener en el fondo la visión y digamos las impresiones que ustedes van teniendo de este diálogo. Pero bueno, lo primero, y me imagino que es lo que todas y todos esperan, es escuchar a nuestros invitados. Así es que parto preguntándole a Gabriel, ¿cuándo y cómo fue la primera vez que quisiste escribir un libro? ¿Cómo fue que se te ocurrió de un momento, digamos, esta idea de decir, bueno, yo soy científico, pero en realidad también puedo escribir? Fue de casualidad, Paulina. Fíjate que a mí siempre me gustó escribir, pero yo nunca tuve la intención de publicar un libro. Eso fue algo que me pasó. Y es una lección muy importante porque no solo somos determinación, a veces también nos pasan cosas que son muy relevantes en nuestra vida. Y en mi caso, el año 2011, jugando fútbol, a esa altura ya era académico, dirigí un laboratorio de investigación, tenía proyectos fondos y te estaba metido en toda la vorágine académica. Y el año 2011, en marzo, jugando fútbol, me corté el tendón de Aquiles. Es una lesión muy dolorosa, me tuvieron que operar y estuve 2 meses con licencia. Y en ese periodo de tiempo pensé que sería bueno escribir una novela policial. Esa fue mi primera intención. Lo que es una locura, porque es como, ya voy a escribir una novela policial así como de la nada. Como quien dice, voy a pintar la Mona Lisa. Y como no me resultó, evidentemente, dije yo, bueno, pero ya que tengo tiempo y ganas de escribir, ¿por qué no escribo mejor de ciencia? Que es algo que yo sí sé y me sale natural. Y ahí comencé con un que se llama Efecto Rayleigh, y leyendo ese blog, un editor de una editorial me contacta por Facebook y básicamente me invita a publicar un libro. Entonces es re interesante porque yo partí esto como un hobby en este blog y finalmente se convirtió en un libro. Y yo dije en un momento, ay, qué entretenido esto de publicar un libro, y ya voy en el noveno. Pero la verdad todo nace a partir de este accidente, y de por supuesto encontrar esos espacios de inspiración, porque yo evidentemente escribí esas historias y eso requiere estar inspirado, escribir. Vamos a conversar de eso también hacia el final, algunos tips para que puedan escribir, pero básicamente es así. No es que yo haya decidido un día y me levanté en la mañana y dije voy a publicar un libro, es algo que me pasó, tuve muchísima suerte y lo agradezco un montón porque ciertamente hoy los libros y la comunicación de la ciencia forman parte integral de mi vida, pero así fue como publiqué mi primer libro. Bueno, claro, a veces de eventos como quizás desafortunados en el fondo surgen Sí. cosas que son interesantes. Y bueno, y así pasa en la ciencia también. A veces de los errores también Hay surgen descubrimientos. grandes descubrimientos científicos que han sido hechos por casualidad, por accidente, por error, y si revisa la historia de la ciencia está plagado, así que la ciencia es como la vida, pasan esas cosas. Así es que ya saben todas y todos. No hay que tener En- experiencia para escribir, así es que esperamos que alguien, incluso si nunca han escrito un libro, nosotros creemos que la luz sí es una muy importante fuente de inspiración y sabemos que pueden llegar con esa historia. Bueno, queremos preguntarle también, me gustaría saber de Carla. Bueno, tú fuiste mamá hace muy poquito. Justamente escribiste un cuento sobre la llegada de Daniel, tu hijo. En ese sentido, para ti, ¿qué significa el acto de escribir y por qué consideras que es importante hacerlo? Bueno, a mí también siempre me ha gustado escribir, desde muy pequeña, de todo, desde poesía, cuentos,
cosas distintas. Me gusta mucho escribir, me encanta escribir. Y creo que es importante porque para mí es una forma de expresarse, en el sentido de que uno expresa emociones, pensamientos, sentimientos, cosas quizás medias ocultas entre líneas. Es como misterioso también escribir desde ese punto de vista. Te permite narrar desde diferentes perspectivas un mismo evento. Y por otro lado, que quizás lo que encuentro más interesante es que es como invitar a la gente a un pedacito de la mente de uno. Yo creo que cuando uno escribe, de alguna forma uno plasma, uno está abriendo su mente, su corazón, de cómo funcionan las cosas, cómo uno ve el mundo. Entonces, como invitar a alguien a que entre un poco a esa intimidad tuya. Entonces, es muy chistoso, es arriesgado escribir en ese sentido. A veces a uno le da vergüenza que la gente justamente lea lo que uno escribe, porque efectivamente es algo muy interno, pero es muy lindo, para mí es como otra dimensión para expresarse de alguna forma. Me encanta. Y de Daniel escribí justamente desde la perspectiva de él este cuento. Así que fue súper interesante. Qué lindo. Bueno, a ver si en algún momento tú me mostraste ese cuento y es realmente muy, muy bello. Para quienes, bueno, ya se están animando a participar, vamos a contarles algunos detalles del concurso. Por ejemplo, vamos a hablarles de las categorías. Este concurso tiene 2 categorías, pero son categorías segmentadas por edad. Por un lado tenemos una categoría para estudiantes que están entre los 14 y los 18 años, y hay una segunda categoría para adultos, que en realidad somos jóvenes, sobre 18, y sin tope de edad. Quizás, bueno, algunos se van a preguntar si es que existe algún género específico sobre el cual tengan que escribir, y la verdad es que no lo hay. Pueden escribir del género que más les guste, si es ciencia ficción, drama, romance, eso no tiene mayor importancia. Lo importante es, y esto sí, por favor, anoten, lo importante es contar una historia en que la luz sea parte fundamental del relato. O sea, es decir, nos basta con mencionar una anécdota. Se tiene que forzar para que narrar una historia en que la luz tenga algún peso en el desenlace. En segundo lugar, este es un concurso de cuentos, por lo tanto, las historias no deben tener más de 1000 palabras, lo cual se traduce en aproximadamente 2 páginas de tamaño carta con letra Arial 12. Y bueno, si el título no se queda fuera, no es problema, porque el título no está considerado en esas 1000 palabras. También los vamos a invitar a conocer más detalles sobre las bases en nuestro sitio web, que está saliendo ahí abajo, que es miroptics.cl, y ahí con un /concurso pueden descargar las bases, revisar los premios y toda la información con más detalle. Y bueno, hay algo que quizás también es relevante pensar, y es como quizás tienen dudas sobre qué se puede decir de la luz. Y por eso Carla hoy nos irá contando diversas características o fenómenos sobre la luz que pueden servir como inspiración. Por eso me gustaría escucharte nuevamente, Carla. A tu juicio, ¿qué es lo más fascinante sobre la luz? Su origen misterioso, que yo estoy convencida que todavía no sabemos completamente qué es la luz y toda su naturaleza. Creo que todavía hay cosas por descubrir. Y me fascina pensar que la luz ha estado desde el minuto 1 en el universo, y que la necesitas para básicamente absolutamente todo. O sea, cualquier tipo de medición, desde la recolección de luz de estrellas lejanas hasta visualizar alguna partícula, alguna bacteria, alguna molécula, se necesita luz. Para todo se necesita luz. Entonces, es impresionante cómo está en todas partes. Entonces, me encanta ese aspecto misterioso que tiene, de no saber completamente lo que es, pero que sea así de fundamental para todo. Uh-huh. Bueno, y Gabriel, tú eres científico, aunque en otra área del conocimiento, pero el desafío me imagino que al momento de escribir es similar. O sea, aquí si pudieses como darnos algunos tips o datos que pudiesen ser interesantes para para quienes nos ven, ¿qué podrías recomendarles para inspirarse a escribir sobre un tema? Si puedes darnos, ojalá, 5 tips o ejemplos que pudiesen ser prácticos para todas y todos quienes nos están viendo. Claro, encantado. Yo a esta altura
trabajo básicamente escribiendo todos los días. Siempre hay un segmento de mi vida que está dedicado a escribir, pero es un poco tramposo cuando yo digo escribir. Porque cuando uno dice escribir, como que se imagina manuscrito en el computador y hay varias cosas que son bien interesantes de este proceso, que es un proceso. Lo primero que les puedo recomendar, la primera recomendación que les puedo dar es que nunca pierdan un momento de inspiración. Nunca. A mí me pasa muy seguido, por ejemplo, que voy caminando por la calle y veo algo que me llama la atención y inspiración. De hecho, típico de la inspiración, que es una ampolleta con luz. Maravilloso. ¿Cómo hago eso? No me siento en el suelo a escribir en el momento, pero la anoto. Yo a esta altura me mando mensajes a mí mismo, al Gabriel León del futuro, por Telegram. Me mando un mensaje que no serví, historia que vi. Me mando mensajes de audio a veces. O a veces una página web, cuando busco. Nunca pierdan un momento de inspiración. La memoria es frágil. Y a lo mejor tuvieron una muy buena idea y estaban ocupados y de repente se fue entre medio de los dedos. Nunca pierdan un momento de inspiración. Hay hoy día un montón de formas de recordarnos ese momento de inspiración que tuvimos. Segundo consejo, la escritura ocurre primero acá, en la cabeza. No ocurre en el papel y no ocurre en el computador. Yo usualmente cuando escribo algo, cuando tengo que escribir algo, siempre las historias las armo primero en mi cabeza. Tengo la información, la voy conectando, voy armando, genero la trama, y cuando ya estoy seguro de qué es lo que quiero escribir, cuál es la historia que quiero contar, recién ahí me siento. En el fondo, el acto mecánico de escribir va después, ¿ya? Uno primero escribe en la cabeza, tiene una idea, tiene algo. Lo que nos lleva al tercer tip o consejo: nunca se sientan frente a una hoja en blanco. Yo creo que no hay nada más frustrante que no saber qué va a escribir uno y sencillamente sentarse frente a la hoja a esperar que llegue la inspiración. Puede que ocurra, esas cosas pasan, pero no es lo más recomendable. Habitualmente eso genera frustración y genera ansiedad, como lo que me pasó a mí al principio cuando yo les contaba, cuando empecé a escribir, que me había cortado el tendón de Aquiles, que estaba en cama, y yo dije, ya, voy a escribir una novela policial. Y lo que hice fue abrir un Word en blanco con el puntero ahí esperando algo que nunca ocurrió, por supuesto. Eh, Nunca se sienten a escribir si antes no tienen claro qué es lo que van a escribir. Tremendamente importante. El cuarto consejo: la edición es tan importante como la escritura. Es verdad, uno puede tener una idea brillante, una historia maravillosa, y que la primera les quede fantástica. Pero eso no ocurre todo el tiempo. De hecho, la mayor parte del tiempo no ocurre así. Todos los escritores, hasta los más famosos que ustedes conozcan, trabajan con editores, personas que les ayudan a mejorar su obra. Y evidentemente, no tienen por qué trabajar con un editor. Ustedes mismos se pueden editar. Dense una pausa una vez que escriban. A veces hay como un momento como de euforia. Cuando uno encuentra la historia y la escribe, está como súper entusiasmado. Y cuando eso ocurra es maravilloso. Escriban todo lo que quieran y déjenlo ahí. Déjenlo que repose. Y el día siguiente, o después de algunas horas, salgan a caminar, hagan lo que tienen que hacer, vuelvan sobre la historia y vuelvan a leerla. Y la van a leer con otros ojos. Y a lo mejor no les va a gustar tanto. O a lo mejor van a encontrar un detalle que se puede ajustar, una tuerquita que se puede apretar un poco, un hilo narrativo que a lo mejor quedó un poco suelto. Revisen siempre la obra. Hay una frase que se le atribuye a Hemingway, que siempre dicen que no es verdad, pero es bonita porque es como habla un poco de esta relación entre escribir y editar. Y dicen que Hemingway decía, escriba borracho, pero edite sobrio. Lo que se vincula con esta experiencia. Yo no estoy diciendo que vayan a beber alcohol para escribir. En el fondo, cuando escriban, libérense, desátense, hagan todo lo que quieran con la escritura, pero después, con la edición, pónganle límites, pónganle márgenes, vayan corrigiendo en el fondo. Pero la obra la tienen que trabajar de una manera y la edición de otra. Y siempre es importante editar, ir ajustando esos detalles que hacen que una buena historia se convierta en una muy buena historia. Ahí está toda la diferencia en el trabajo de edición. Y finalmente, algo que puede ser complejo y que va un poco a lo que decía Carla al principio: cuando uno escribe, está abriendo una ventana tanto a la cabeza como al alma, al interior, a una idea que uno tuvo y que en algún momento a uno le gustó. Yo me acuerdo cuando publiqué mi primer libro, un amigo me preguntó si no me daba miedo. Y yo no entendí la pregunta. Le dije, ¿cómo miedo? No me da miedo. Y él me dice, lo que pasa es que cuando uno escribe algo, igual está mostrando un poco de su alma al resto. ¿Qué pasa si a la gente no le gusta? Y ahí me dio susto.
porque ahí entendía a qué se refería él con eso, y es verdad, cuando uno escribe algo, es algo que le sale de adentro, es un pedacito de uno, pero no tengan miedo. Muéstrenlo, en el fondo compártanlo con el mundo, ese es mi quinto consejo, compartan lo que escriben, muéstrenselo a alguien en que ustedes confían o a alguien en que ustedes crean que puede aportar con algo. La crítica es fundamental en ciencia y en cualquier actividad humana, esa crítica constructiva que es a la obra, no a la persona. Así que movilicen, yo sé que a veces uno le da un poco de cosas, ¿cierto? Mostrar lo que escribió, es como cantar en público, yo no lo voy a hacer ahora, eh, pero muestren lo que escriban y siempre, siempre ayuda a mejorar. Así que ahí tienen los 5 consejos, no pierdan un momento de inspiración, la escritura ocurre primero en la cabeza, nunca se sienten frente a una hoja en blanco, la edición es tan importante como la escritura y compartan lo que escriben. Genial, Gabriel, muchas gracias por esos tips. Yo me voy a saltar un poco el protocolo porque yo había dicho al principio que íbamos a leer las preguntas al final, pero estoy viendo algunas como preguntas que han llegado y hay alguien, por ejemplo, que dice, a mí me pasa que cuando escribo en algún momento se produce como un bloqueo y hasta ahí quedo. ¿Les ha pasado? Yo me Sí, imagino que sí. ¿Cómo lo resuelven? yo corro. De hecho, hubo un momento en que mis momentos de bloqueo, cuando yo chocaba con la página en blanco, decía, no, esto es un ejercicio fútil, no hay que seguir. Me ponía la zapatilla y salía a correr. Era antes de la pandemia, así que pesaba 6 kilos menos y corría como 10 kilómetros. Y siempre en la mitad de la carrera, ¡pum! La idea venía de alguna parte. Yo creo que puede ser la hipoxia, no tengo idea. Pero en algún momento lo resolvía, lograba salir de este nudo y a mí me servía. Pero por supuesto, no tienes por qué salir a correr, hagan otra cosa, sálganse de ahí. Vayan a cocinar, vayan a caminar, vean tele, hagan algo distinto, salgan de ahí. Y a veces se resuelve solo ese problema. Así que el bloqueo, al menos en mi caso, lo resuelvo así. No sé si te ha pasado a ti, Carla, también esto del bloqueo. Sí, me ha pasado, pero quería comentar que aparte eso es súper interesante a nivel de neurociencias. Parte, bueno, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante tal vez, pero los descubrimientos en ciencia se han dado en personas que no están haciendo, no están intentando de descubrir cosas maravillosas en el momento que ocurre el descubrimiento. Eso tiene todo un origen en lo que es cómo funciona el cerebro, que al parecer hay ciertas ideas y conexiones que solo se logran en espacios de o aburrimiento o haciendo o deporte, cuando la mente está en otro lugar, no está tratando de hacer algo. Y esos son los ejemplos canónicos, digamos, está Newton con el árbol, claro, que por lo en lo que entiendo, ¿cierto? Fue una época como una peste y no se podía trabajar, muy parecido al COVID. Sí. Y en ese momento fue que a él se le iluminó la ampolleta, ¿cierto? Y postula su teoría de la gravitación universal. Lo mismo pasa con Einstein, cuando él crea la teoría más grande, ¿cierto?, de relatividad especial, no lo hace tratando no estaba en su oficina como científico, él estaba en una oficina de patentes, básicamente para él perdiendo el tiempo, porque era un brillante, un genio de la época, pero fue en esa época donde estaba literal en una situación como de aburrimiento, como de no exigirse todo el tiempo que estas ideas empiezan a surgir. Entonces, es súper, para mí, interesante ver eso desde un punto científico, que al parecer este aburrimiento, el arte de no hacer nada, no es tan así. Y es sumamente necesario para que venga inspiración y para que vengan ideas nuevas que no se te ocurrirían si estás tratando de hacerlo. Eso puedo aportar yo de mi lado. Sí, es una súper buena observación en todo caso, y yo creo que ocurre, claro, no solamente ocurre en la literatura, claramente ocurre en la ciencia y ocurre en realidad todos los En fenómenos. todas partes. La parte creativa ocurre así. Bueno, esperamos que hayan tomado apuntes y que también se queden con esta fecha en mente, 25 de septiembre, que es la fecha límite para que puedan enviar sus creaciones. Tienen harto tiempo para ir pensando, buscando fuentes de inspiración. Durante este tiempo nosotros en nuestras redes sociales también vamos a ir compartiendo algunas ideas o ejemplos, por ejemplo, de libros que pueden servirles para inspirarse. Nos llegaron también un par de preguntas en relación con temas justamente que tienen un poco que ver con, pero podría escribir, por ejemplo, sobre, yo trabajo en el cerebro y la luz la luz nos ayuda, por ejemplo, para controlar nuestro ritmo circadiano. ¿Esta temática se podría relatar? O sea, en la medida en que la luz sea parte de esa interacción y de ese trabajo, es un tema súper interesante y sí, podría ser un tema para una historia.
Bueno, más adelante les vamos a dar un poco más de detalle respecto de las menciones especiales, pero claro, no todo, no es la idea de este concurso que ustedes escriban como un relato científico en relación con la luz. O sea, es un tema abierto, puede ser, como les decía, puede ser de temas de drama, ciencia ficción. Realmente ahí echen a volar su imaginación. Y claro, si hay alguien que quiere escribir desde un ámbito un poco más científico o darle ciertas explicaciones a lo que ocurre, también es posible. Bueno, les vamos a contar ahora justamente algunos datos sobre la luz. Le vamos a consultar precisamente a Carla, que por favor nos cuentes qué particularidades o fenómenos que ocurren con la luz son interesantes. Por ejemplo, si nos pudieses dar 3 ideas que crees que puedan ser útiles para Sí. escribir sobre este tema. Sí. Bueno, la luz, como les digo, es muy interesante porque tiene una naturaleza muy rica, muy misteriosa. Yo, de hecho, mi expertise es en el área de la cuántica, y la cuántica es la rama de la física que estudia el universo, pero a escalas muy, muy pequeñitas. Y dentro de esas escalas muy, muy, muy pequeñitas, aparte de haber muchas partículas, está la luz per se. Entonces, desde ese punto de vista, ahí se abren un sinnúmero de efectos o características, fenómenos, lo que ustedes quieran, muy, muy interesantes sobre la luz y muy contraintuitivos, que es quizás lo que más cuesta aceptar. Una de esas cosas es lo que se conoce en física como la dualidad onda-partícula, ¿ya? Que la luz ha sido, como les decía, un ente de misterio por toda la historia de la humanidad, y no solo relacionado con ciencias, también filosofía, literatura, en muchas áreas, siempre la luz está conectada de alguna forma, la luz como algo bueno, como algo que ilumina, como algo que desplaza la tiniebla, ¿cierto? Muchas cosas, no solo científicos. Pero a lo largo de la historia científica, obviamente ha surgido la pregunta de ¿qué es la luz? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya? Y a lo largo de la historia ha tenido distintas respuestas. Al principio, digamos, se creía que la luz podía ser algún tipo de partícula que llegaba a los ojos y este ojo reflejaba esta luz y eso era lo que formaba, ¿cierto?, las imágenes y cosas. Luego, más o menos en el 1800, se hicieron ciertos experimentos donde se vio que la luz era un fenómeno ondulatorio porque tenía consecuencias ondulatorias, como patrones de interferencia y difracción, quiero decir, cosas que nosotros sabemos que está asociado netamente a fenómenos ondulatorios como las ondas de agua, etc. ¿Ya? Y por mucho tiempo se creyó que eso era toda la verdad, por así decirlo, ¿ya? Hasta que más o menos en 1900, a principios de 1900, empezaron a surgir ciertos experimentos, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico, que es por lo cual Einstein se gana el Nobel y no por la relatividad, que es muy curioso. Ese experimento y también, por ejemplo, la estabilidad atómica, que no se podía explicar con una teoría ondulatoria de la luz. Si la luz fuese solo una onda, no te explica un montón de otros fenómenos que están en el universo, ¿ya? Y por lo tanto, en esa época había que replantearse si lo que se estaba creyendo como verdad absoluta en el sentido de ciencias, digamos, la teoría válida en esa época, era correcta en todos los parámetros o no, o había algo más. Y en esa búsqueda de tratar de entender lo que nos rodea, Planck y Einstein postulan que qué pasa si la luz, además de ser una onda, de alguna forma también es una partícula, también tiene una energía discreta. Y con esa postulación, ellos logran explicar estos otros fenómenos. Entonces, en esa época que sucede eso, uno concluye que la luz tiene que ser de alguna forma una partícula, pero también una onda, porque todas las ondas electromagnéticas, que son finalmente luz, se obedecen a la física ondulatoria. Entonces, no es que la luz deje de ser una onda y sea partícula, sino que de alguna forma es ambas realidades al mismo tiempo. Y esa es la parte que se conoce en la historia como la dualidad onda-partícula y que es muy curioso porque de alguna forma uno tiene que aceptar algo que cuesta mucho, que esta luz puede ser dos cosas que son ortogonales. Es como, no sé, decir pera y manzana y es al mismo tiempo una pera y la manzana. Es raro, es contraintuitivo, no es fácil de digerir. No fue fácil de digerir para los científicos de la época. De hecho,
Einstein, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica, luego batalló hasta sus últimos días para invalidarla, porque era muy extraña la teoría en sí, era muy contraintuitiva. Entonces, ese aspecto sería mi aspecto número uno, comentar, la dualidad onda-partícula, que puede ser onda y partícula al mismo tiempo, y que la luz de alguna forma decide manifestarse de una forma u de otra, dependiendo de la pregunta que nosotros le hagamos. Es muy lindo, la verdad, que a mí estas cosas me apasionan, porque lo encuentro sensacional de que dependiendo del experimento que uno quiera hacer, la luz se comporte de una u de otra forma. Es muy interesante. Eso sería uno de los tips, o sea, una de las cosas interesantes que encuentro de la luz. Otra cosa que encuentro interesante es que la luz tenga una velocidad finita. Es una velocidad máxima, ¿cierto? No hay nada que vaya más rápido en el universo que la velocidad de la luz, nada. Pero es extraño, o sea, si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es la luz lo más rápido? ¿Por qué no hay nada más rápido? ¿Por qué tiene esa velocidad y no tiene otra? Porque podría ser lo más rápido, pero podría ser 2 veces su velocidad o un cuarto de esa velocidad o lo que sea. ¿Por qué? Porque es ese número, ese número particular que tampoco es un número cerrado, bonito, es un número con muchos dígitos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué no es de otra forma? ¿Qué pasa? Creo que como científicos o como seres humanos en general tenemos esa misión siempre de ir preguntándonos el porqué de las cosas, porque las cosas no son así porque sí. Hay algo detrás, hay una razón por la cual uno modela el universo de la forma en que lo hace, hay razones detrás de eso. Entonces creo que es súper interesante planteársela, y la velocidad de la luz es, de alguna forma entendemos que funciona, ¿cierto? Toda la teoría de relatividad y cuántica funcionan con esa velocidad y todo lo que ustedes quieran, pero sigue siendo extraño. O sea, yo me atrevería a decir que quizás no hay ni un humano sobre la Tierra que realmente entienda por qué es así, por qué no es de otra forma. Eso. Y otra de las cosas interesantes que les puedo compartir como un tercer punto es que la luz, cuando ya está en sus orígenes cuánticos, por así decirlo, manifiesta características muy contraintuitivas, como la dualidad onda-partícula, pero también presenta lo que se llama entrelazamiento cuántico. Y eso es fenomenal porque habla de que las partículas, hay ciertas partículas, hay ciertos estados que se generan como un todo, como un inseparable. Ya no es por ejemplo, yo y mi hijo, por ejemplo, como entes separables, sino que el universo los describe como un todo en el entrelazamiento cuántico. Entonces, lo que yo haga afecta a mi hijo, y lo que mi hijo hace me afecta a mí directamente. Lo mismo pasa en estas partículas cuánticas, y lo interesante es que esto se afecta de forma instantánea. Y eso también es muy curioso, porque eso quiere decir que si yo separo estas partículas cuánticas y las mando uno a una galaxia A y la otra a una galaxia B, la cuántica te dice que dado que ellas comparten un estado que está entrelazado, lo que sea que yo haga en A afecta a B de forma inmediata. Entonces ahí nace la pregunta, ¿pero cómo inmediato? Porque si es inmediato es más rápido que la velocidad de la luz, y no habíamos dicho recién que la velocidad de la luz es un máximo. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ahí se van a dar cuenta que incluso en estas teorías hay preguntas raras que no son fáciles de contestar, que podemos hablar toda otra hora acerca de esto, pero en fin, mi recomendación es inspirarse. La luz es tremenda, tiene cosas muy raras detrás. Y eso, pónganse quizás desde el punto de vista de la luz y dejen volar su imaginación. Ese sería mi consejo de estos aspectos de la luz. Oye, Carla, es fascinante todo lo que nos estás contando, y a medida que tú hablabas, yo iba escribiendo, en mi cabeza, evidentemente. No voy a mandar concursos, si cuento el concurso de la luz en todo caso, pero empiezan a salir las ideas porque está esta cosa como entre romántica y misteriosa, y que uno automáticamente también puede ir jugando e ir asociándolo con las personas, alguien que tenga esa dualidad, que se comporta como la luz. Esto de la velocidad que tiene, que nadie sabe por qué es esa velocidad en particular, y que además imponga un límite. En el universo nada puede ir más rápido que la luz, lo que también es tremendamente fascinante, como que la luz fuera mandona, como que impusiera un límite, una barrera, y yo voy a ir rápido y nadie más puede ir igual de rápido. Y lo del entrelazamiento cuántico, que ya es de verdad, es como... y el cerebro explota porque es una cosa tremendamente misteriosa. Y es todo fascinante, y uno puede ir encontrando, a partir de lo que tú relatabas, distintos como vueltas narrativas
para empezar a armar historia. Estoy seguro que más de alguien, a medida que tú hablabas, comenzó a tener esos chispazos de creatividad que permiten ir armando una historia. Pero también está la luz en un sentido más amplio, ¿cierto? Como la luz como sinónimo de seguridad y la ausencia de luz, la oscuridad, ¿cierto? Exacto. Como un sinónimo de inquietud, de intranquilidad. Cuando se corta la luz, por ejemplo, y Mm, quedamos en la más absoluta oscuridad. La luz al final del túnel, esa metáfora de la solución a nuestros problemas, de la esperanza que hay cuando uno termina un recorrido que es difícil. Y por algo ocurre eso. O sea, por algo la luz está tan presente en nuestra narrativa. La hemos ujú, utilizado como vehículo metafórico durante casi la historia completa de la humanidad. Imagínense, por ejemplo, eh, en esos momentos cuando vivíamos en caverna, eh, había una persona que estaba a cargo del fuego y tenía un rol súper importante. No se podía apagar, porque si se apagaba el fuego perdían la calefacción y la luz. mm, La única fuente de luz artificial que tenían cuando no había luna llena, por ejemplo, y cuando el sol se escondía. Entonces, hay toda una narrativa colectiva, culturalmente muy, muy asentada en nuestra especie, que está vinculada con la luz, con la ausencia de la luz, y con las cosas que tú mencionaste también, Carla, que son características misteriosas e intrínsecas de la luz. Eh, y al terminar, Carla, esta reflexión con respecto a lo que tú comentabas, quisiera abordar un punto que tocamos fuera de micrófono y que también lo encontré genial, que fue algo que tú dijiste eh, y que tiene que ver también con cambiar la posición del relator y ya no contarlo solo desde yo mirando la luz, sino que tal vez la historia de un fotón, la luz tomándose la historia. Hay un montón de posibilidades en ese sentido de poder jugar con los relatos y poder construir historias que sean cortas. Recuerden que hay un límite de palabras, se trata de cuentos, no escriban una novela, po. Y que sea interesante, que tenga un comienzo, un desarrollo y un final. Eh, Tremendamente fascinante. En ese sentido, Carla, de las cosas que tú mencionaste, particularmente a ti, ¿cuál es la que te parece más misteriosa, la que menos entendemos y que está vinculada con la naturaleza de la luz y que puede servir como fuente de inspiración para una historia, porque tal vez también la podemos asociar, por ejemplo, con la experiencia humana? sí, o sea, yo creo que justamente lo que mencionabas que la luz te demuestra que hay ciertas entes en la naturaleza que pueden comportarse de forma muy, muy distinta y de formas ortogonalmente distintas, que uno al principio diría que no pueden coexistir ambas realidades al mismo tiempo y coexisten y son. Entonces creo que para mí eso es fundamental porque de hecho es algo que le menciono siempre a mis estudiantes cuando hago los cursos de óptica cuántica en la universidad, que, que hay que entender que tal vez la luz o cualquier otro fenómeno es mucho más rico de lo que pensamos. Hoy en día entendemos que la luz se puede comportar como una onda, como una partícula, y yo se los digo a mis estudiantes que son las dos caras de una misma moneda. Pero eso no tiene por qué ser así. Nosotros como científicos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros agarramos modelos matemáticos o físicos y describimos lo que observamos. Punto. Esa es nuestra misión. Lo que observamos, que es nuestra realidad, cambia a medida que nuestros sentidos se van ampliando. Lo que le pasó a Galileo en su momento, cuando crea ¿cierto? Su telescopio, sus ojos alcanzaron a ver algo mucho más profundo, ¿cierto? A través de este instrumento. Entonces, a medida que nuestra tecnología aumenta, nos damos cuenta que la realidad va más allá y más allá. Y nos vamos dando cuenta que tal vez lo que nosotros entendíamos como un todo, que nos describía nuestra realidad, no alcanza ahora. Y tenemos que volver a cuestionarnos, entonces, esta teoría que me describía bien esto acá, ya no me describe todo lo que está allá. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la amplío? ¿Qué busco detrás? Entonces, como que la luz a mí siempre me deja eso en mente, de que hoy en día creemos que son dos cosas, pero ¿por qué no pensar que en verdad son dos caras de un dado? Y que en verdad la luz es un fenómeno aún más rico, aún más profundo, que no entendemos, definitivamente hay muchas cosas que no entendemos, y que a medida que que el ser humano evolucione, digamos, que siga explorando el universo, se dé cuenta que en verdad hay algo más, que, Sí. que es aún más rica, que es diferente. Entonces, me gusta ese aspecto de la luz porque me invita a cuestionarme lo que sé constantemente. O sea, si hay algo que yo trato de hacer siempre es eso, de no quedarme con lo que yo sé por libro, digamos, sino que entender que toda teoría puede ser ampliada y podemos
inventar y tratar de crear cosas nuevas que nos vayan describiendo mejor lo que observamos. Y eso pasa también, evidentemente, de repente hay muchas cosas, muchas ideas de la cuántica que se extrapolan, ¿cierto?, comportamientos humanos y muchas otras cosas. Y eso también es interesante de evaluar. ¿Hay alguna cosa cuántica realmente en el pensamiento? ¿Por qué no? ¿Quién soy yo? Porque uno aquí peca a veces de soberbio, ¿cierto? Que los científicos como que tratan de poner un stop siempre, ya, pero eso no es científico. Y está bien, quizás no hay un método científico que te pruebe ciertas cosas, pero tampoco te dicen que no lo es, porque no puedes a priori decir que algo no es, No hay. hasta que lo pruebes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no? Quizás hay cosas como la niña que preguntaba sobre el tema más de neurociencia, la que preguntó si se podía escribir. O sea, de alguna forma, queramos o no, a nivel como subatómico, todo está reinado por la cuántica, y eso también pasa a nivel de cerebro, de la luz que está en el cerebro, todo. Entonces hay tanto por explorar, por imaginarse, qué hay detrás, cómo podría explicarse, etcétera. Que me encanta eso que la luz te abre, esa invitación a que hay más, que tienes que pensar más allá, que tienes que crear tu propia revolución para entender más profundamente lo que existe. Y como tú decías, por otro lado, la luz también trae esa paz, esa esperanza, no sé, es muy interesante, en verdad, me encanta. Muchas gracias, Carla, por esa reflexión. O sea, claramente aquí son muchos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y que están asociados a la luz y que nos producen también distintas emociones, sensaciones. Volviendo a algunos como datos del concurso, les quería comentar y agregar que en este concurso, y bueno, justamente algunos han estado haciendo preguntas en relación con si puede ser como de índole un poco más científica, y justamente tenemos una mención especial que se llama Premio al Talento Científico, y que está destinada a quien mejor logre abordar científicamente el concepto de la luz. Además hay otra mención que se llama Premio al Talento Femenino y una tercera mención que es Premio al Talento Mayor, que es para personas mayores de 40. Jóvenes mayores de 40, sí. Por favor. Además, bueno, ahí están los premios. Eso que están viendo en la imagen son los premios. Como les comentaba, claro, están estas tres menciones especiales y hay muchos iPads. Hay una categoría, bueno, para los ganadores de las dos categorías, o sea, estudiantes de enseñanza media y adultos, jóvenes y adultos sobre 18, hay un primer, segundo y tercer lugar que serán premiados. Las y los ganadores recibirán un iPad Pro de 11 pulgadas, los segundos lugares un iPad Air de 10 pulgadas y los terceros lugares un iPad de 10 pulgadas. Y en el caso de las menciones especiales, las tres menciones recibirán un iPad de 10 pulgadas. Así es que eso, esperamos que los premios les entusiasmen y que se animen. Vamos a ilustrar también algunos de los 10 cuentos finalistas, o sea, también va a haber una mención honrosa que va a ser ilustrada, y la idea es tener 10 hermosos cuentos que también podamos subir a nuestra web próximamente. Y bueno, vamos a pasar, ya básicamente ya estamos cerrando, estamos llegando al final de esta transmisión. Quisiera hacerles una última pregunta, creo que va a ser una pregunta para ambos, porque es una pregunta que nos llegó, pero yo creo que, o sea, era para Gabriel, pero yo creo que es interesante que ambos la puedan responder, y se las voy a leer de inmediato. Decía, claro, está el desafío. ¿Cuál ha sido el mayor desafío como divulgador? O sea, en el fondo, cuando uno quiere divulgar ciencia, es cómo poder plasmar y transmitir de manera sencilla información científica que muchas veces es técnica y hacerla entendible para todos. Sí, ese es un tremendo desafío de la divulgación de la ciencia y de la comunicación de la ciencia. Creo que parte importante de las barreras que existen actualmente, y uno podría pensar, por ejemplo, en el lenguaje, en cómo llegar a personas que tienen distinto nivel educacional y todo eso, sí, se pueden resolver también desde ahí, pero en mi experiencia, uno de los elementos más importantes a la hora de poder comunicar bien tiene que ver con la empatía, con tratar de ponerse en el lugar del otro y en lo que está pensando y en lo que está sintiendo con respecto a la información que yo le quiero entregar. Y eso muchas veces se nos olvida, pero es importante recordar que somos animales profundamente emocionales.
No somos pura materia y razón en el fondo. Y creo, y tengo la sensación, y en mi experiencia al menos ha sido así, que esa empatía por el otro y tratar de entender cómo llegó a donde está, es también tremendamente importante a la hora de movilizar las ideas. Entonces sí, el lenguaje es una barrera importante y tenemos que buscar un lenguaje que sea un poco más neutro, pero eso afecta también a otras áreas. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, alguna vez han visto un fallo judicial y está escrito en abogado, y yo no entiendo nada. Dice, según consta en autos. ¿Qué auto? No tengo idea. No, se refiere a un lenguaje que es súper técnico y que tiene que ver con un lenguaje que los practicantes del derecho comprenden súper bien. No es algo propio de la ciencia, este lenguaje tan complejo, ¿cierto? Que tiene una función, ciertamente. Entonces, yo diría que más allá del lenguaje, que insisto, puede afectar a muchas otras áreas y no solo a la divulgación y comunicación de la ciencia, tengo la sensación de que un desafío relevante es encontrar ese punto donde la empatía es relevante a la hora de movilizar las ideas, ponerme en el lugar del otro para tratar de entenderlo y desde ahí llevarle este mensaje. Y eso al menos para mí ha sido un gran desafío y un gran descubrimiento que ciertamente ha enriquecido mucho mi trabajo como comunicador científico. Carla, ¿cómo ha sido en tu caso cuando quieres, como en el fondo, eso, transmitir una idea, sobre todo en el ámbito de la física cuántica, que es muy abstracta, es muy compleja? ¿Cómo saltar esa barrera para explicar? Yo trato de imaginarme siempre cómo se lo explicaría a los niños y a las niñas, que tienen, obviamente, no tienen todo el conocimiento que uno tiene, ni de matemática ni de física, pero que son perfectamente capaces de entender ciertas fenomenologías si es que uno se las explica con las palabras que ellos sí pueden entender o dando ejemplos, haciendo análogos con lo cual ellos sí puedan entender. Yo creo que el poder de la analogía es tremendo, ayuda muchísimo a que la otra persona entienda lo que uno está tratando de decir. Entonces yo personalmente me trato de hacer eso, me trato de imaginar cómo se lo explicaría a los niños o de repente a mi papá, que le encanta la ciencia y que obviamente él sabe mucho, pero obviamente hay muchas cosas que no va a saber al nivel que yo sé porque no estudió física. Entonces también hago ese ejercicio, cómo se le explicaría a él y cosas así. Y eso me ayuda mucho a tratar de superar esa barrera. Y también, bueno, otra cosa es que de repente no ser como bajarse del pony en el sentido de no ser tan egocéntrico, que de repente los científicos uno como, claro, pues como uno de repente sabe mucho o tiene estudios muy profundos, como que también uno peca de arrogante, eso les pasa a todos. Entonces, también creo que es importante tratar de dejar todo eso de lado, que no por hablar más tecnicismos ni más palabras complejas va a hacer que uno sea más cool o más inteligente, sino que tratar realmente de hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo, de expresar estas ideas científicas a gente normal y común y corriente, y eso ayuda, como finalmente la empatía, lo que hablaba Gabriel, empatía de entender a la persona que está detrás y que tiene un interés genuino en entender lo que uno hace, y eso es fantástico. Claro, motivar en ese sentido, eso es clave. Bueno, nos estamos acercando al final de esta transmisión. Antes de irnos, nos gustaría que nuestros invitados compartan una reflexión cortita, final, en torno al tema, o más que nada, por qué ustedes deberían animarse a escribir un cuento. Carla, por favor, si nos puedes dar primero tú. Bueno, yo los invito a animarse a escribir un cuento porque pueden echar a volar su imaginación y pueden expresar lo que está en su mente y en su corazón y los motiva a ir más allá, a salir de... La luz es un concepto un poco más abstracto para escribir, pero puede ser muy, muy rico. Entonces creo que es un gran desafío poder escribir de esto y estoy segura que se van a inspirar en muchos aspectos que tiene la luz, en muchas áreas del conocimiento o no, o también de literatura, de romanticismo, de metafísica incluso. Así que nada, los invito a hacer su propia revolución. Eso. Oye, por mi lado, tomen la luz como es, pues es un concepto tremendamente inspirador. Ahí Carla les describió varias cosas que son fantásticas de la luz, pero también está transversalmente presente en nuestras vidas. Y probablemente ustedes tienen historias que están vinculadas con la luz o la ausencia de luz. Así que
creo que es un concepto tremendamente inspirador. Tómenlo y aprovechen la instancia para poder hacer algo que sea creativo. Muchas veces por nuestros trabajos no tenemos la posibilidad de ser muy creativos. Se tienen que escribir un informe de lo que sea, no van a ponerse muy creativos, tienen que ahí reflejar la realidad que está ahí, ¿cierto? De hecho, si se ponen muy creativos se pueden meter en problemas. Bueno, acá tienen un espacio donde se premia a la creatividad y se premia muy bien, por cierto, y muy buenos premios. Así que aprovechenlo, es una instancia muy bonita con un elemento movilizador como la luz, que es tremendamente inspirador y que les va a permitir tener un espacio de creatividad. Y como les decía, eso a veces no lo tenemos, así que aprovechen la oportunidad, escriban, muestren lo que hacen, y ciertamente felicitaciones también al Miro, ¿cierto? Por tener este espacio, que creo que es tremendamente bonito, donde la ciencia y el arte, la ciencia y la literatura se juntan para poder premiar a aquellos aquellos y aquellas que sean creativos. Así que aprovechen la oportunidad y láncense nomás hacia la luz. Genial. Bueno, ya estamos cerrando, así es que no nos queda más que agradecerle a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy, también a las instituciones que nos apoyan con la difusión y especialmente a nuestros invitados también, Carla Germán, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Instituto Milenio Miro, y a Gabriel León, reconocidísimo científico y divulgador de la ciencia. Así que nada, un placer y un privilegio estar hoy día con ustedes. Nos despedimos y quedamos atentas y atentos a sus cuentos. Hasta pronto.